Estimados todos, les saluda Javier Astudillo Romero, yo soy especialista en medicina familiar, actualmente presidente del núcleo CENFAUSTRO, y el día de hoy me ha tocado a mí hablar sobre el tema de determinantes de la salud en el contexto de la pandemia del COVID-19. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Determinantes de la salud en el contexto del COVID-19, nuestro invitado inesperado. A finales del mes de diciembre del año 2019, en la provincia de Hubei y Yuan, en China, empiezan a detectarse unos casos de neumonías de una causa desconocida, ¿no? Hablamos de 5 pacientes que son ingresados en los hospitales de Yuan con un cuadro de distrés respiratorio de etiología desconocida, de los cuales fallece una persona de 61 años que tenía algunas comorbilidades. Al principio se asocia estos cuadros de neumonía con un mercado mayorista de mariscos y se piensa en la posibilidad de una zoonosis, de un tipo de virus que pudo haber sido transmitido de uno de los animales que se comercializaban en el mercado, específicamente del murciélago, hacia los seres humanos. Sin embargo, es una teoría que en aquel momento no se pudo comprobar. Ya en el mes de enero del año 2020, más o menos por el 7 de enero, se anuncia más bien que se trata de un nuevo tipo de coronavirus, al que al inicio se le denominó en 2019 nuevo coronavirus, ¿sí? Que era el causante de un síndrome respiratorio agudo severo y por eso el nombre de SARS-CoV, ¿sí? Asociado al virus posteriormente, ¿no? Entonces, este coronavirus es el responsable de un síndrome respiratorio muy similar al que ocurrió en el Medio Oeste, el conocido MERS-CoV, o el virus de la influenza aviar y el adenovirus. Entonces, desde ese momento empieza a comprenderse a nivel global que lo que se estaba presentando en China era una nueva amenaza. Para mediados del año 2000, perdón, para mediados del mes de enero del año 2020, ya se reportan muchos más casos y se asume que la propagación del virus fue este mercado mayorista, el cual ya para esas fechas ya había sido cerrados, ¿no? Y también se empiezan a plantear algunas teorías sobre infecciones nosocomiales y se le da a la enfermedad el nombre de COVID-19 causada por el virus 2019 NOVCOV, ¿sí? Pero en principio se tenía la idea de que no era un virus muy contagioso, ya que todavía no se tenía registro de infección de persona a persona, ¿no? Todavía se hacía el ex epidemiológico con el mercado mayorista y con la transmisión desde algunos de los animales. Tenían para aquel entonces realizadas pruebas únicamente a las personas sintomáticas y empiezan a reportarse ya nuevos casos, pero ya en diferentes provincias, en toda China, y ya empiezan a reportarse también las primeras muertes en la provincia de Hubei, teniendo para mediados del mes de enero 17 personas fallecidas y 95 personas en estado crítico, ¿no? Entonces la OMS lo que hace en este instante es plantear un modelo de enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Y lanzan una proyección de 4.000 posibles contagiados, pudiendo llegar la cifra hasta 10.000 en ese periodo corto de tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que sucede es que el número de casos empieza a aumentar de manera exponencial en China y para finales del mes de enero ya tenían reportados 9.692 casos, ¿sí? En diferentes lugares, ¿no? Ya habían casos en Taiwán, habían casos en Tailandia, en Vietnam, en Malasia, en Nepal, es decir, el virus ya se extendió fuera de las fronteras de China, llega a Japón, a Singapur, a Corea, llega también a los Emiratos Árabes y pasa para finales del mes de enero
a los Estados Unidos, a Francia, Alemania, Italia, y llega, es decir, empieza ya a expandirse no solo en otros países, sino en otros continentes, ¿no? El 19 de enero del 2020 se reporta el primer caso acá en el continente americano, exactamente en Washington, en Estados Unidos, tratándose de un paciente varón de 35 años, ¿sí? El mismo que plantea un nexo epidemiológico por un viaje desde Yuan, China. Y el 24 de enero se reporta el primer caso de COVID en Europa, ¿sí? En Francia específicamente, en una paciente femenina que también tenía nexo epidemiológico por un viaje hasta China. Y ya en el mes de febrero llega acá a América del Sur, específicamente al Brasil, también un paciente de 61 años con un antecedente de un viaje a Italia, en cambio. Ese es el nexo epidemiológico que se presenta para Brasil y de ahí para América Latina. Lo mismo sucedió acá con el Ecuador para mediados de febrero, con una paciente femenina que acusaba un viaje desde Italia. Empieza entonces una rápida expansión en la infección por coronavirus ya a nivel global, ¿no? Ya tenemos muchos casos en algunos países de acá de América Latina para finales del mes de febrero, ¿sí? Y para el mes de marzo, para mediados del mes de marzo, la OMS declara ya a la infección por coronavirus como una pandemia con todas las medidas de control que ello amerita, ¿no? Y se empiezan a crear también fondos internacionales para receptar donaciones de ayuda que permitan apoyar a los países con sistemas de salud mucho más débiles, ¿no? Entonces se habla del Fondo de Respuesta Solidaria contra el COVID-19 creado por la OMS a mediados del mes de marzo, ¿no? Continúa la expansión de la enfermedad durante todo el mes de marzo, durante el mes de abril y empiezan ya a hablarse de cifras grandes en cuanto al número de contagiados. También para finales del mes de abril se hablaba ya a nivel mundial de 3 millones de personas contagiadas y cerca de 200.000 muertos ya debido al coronavirus. Y los casos continúan en aumento de manera exponencial. Para finales de mayo estamos hablando ya de que habían más de 5 millones de personas infectadas y fallecidos cerca de 350.000 personas, pero también empiezan a reportarse casos de personas que se recuperan de la infección por coronavirus y para esta época alcanzábamos ya unos 150.000 casos de personas recuperadas. Junio arranca ya con más de 6 millones de contagiados y casi 400.000 muertos y unos 270.000 y 2.64 millones de personas ya recuperadas que tuvieron la infección, pero que salieron de la misma, ¿no? Para finales del mes de junio estamos hablando nosotros eh, ya de más de 10 millones de personas y empiezan a contarse los fallecidos ya por porcentaje. ¿No? Decíamos que para aquel entonces la mortalidad de la enfermedad era del 5%, pero también había una tasa del 50% de personas recuperadas. Se establece en el mes de junio una cifra récord, exactamente el 21 de junio, de 183.000 nuevos casos en 24 horas. Eh, para julio empiezan ya a notarse cifras grandes de contagiados y de fallecidos en América Latina, ¿no? Llegando a algunos países como Brasil o México ya a aparecer entre las 10 primeros países con números altos de contagiados y de personas fallecidas por COVID-19, ¿no? Por ejemplo, para el 16 de julio ya en Brasil habían más de 2 millones de contagiados
y para el mes de septiembre, concretamente para finales de septiembre, a nivel global, se supera la barrera del millón de personas fallecidas a causa de la infección por coronavirus. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la pandemia del coronavirus? Y pues lógicamente lo que nosotros vemos y hemos sido testigos es que la pandemia ha desatado una crisis mundial única y sin precedentes, ¿no? Y una crisis que no solo se evidencia en la parte sanitaria, sino que ya está alcanzando otros niveles de la sociedad, como la parte social, económica, política, ¿sí? Y nos deja todavía un sinnúmero de preguntas sobre cuál será el futuro y qué es lo que sucederá en una época post pandemia, ¿no? Afecta de diferente manera a las personas, a las sociedades, a los grupos, y esto está íntimamente relacionado con las condiciones en las cuales se presenta, ¿no? Obviamente, el impacto de esta crisis va a ser más grande en los países que nos encontramos en vías de desarrollo. Eh, la pregunta es a quién afecta, ¿no? Y en la gráfica he intentado yo un poco explicar a quién me afecta a mí, te afecta a ti, le afecta a ella, le afecta a él, nos afecta a nosotros, les afecta a ustedes, les afecta a ellos. Es decir, esta es una crisis que afecta a todos en diferente forma, en diferente manera, en diferente condición, ¿no? Y con resultados que todavía son bastante inciertos para. La pregunta es cómo nos afectan, ¿no? Y para poder contestar a esa pregunta es importante volver a los conceptos básicos, ¿no? Y lo primero es hacer esta definición de lo que significa el proceso salud-enfermedad y partamos de la definición o de la conceptualización de salud, ¿no? Que se la conoce como un derecho y como un valor, pues sigue siendo todavía un bien de consumo y ligada mucho al tema de la atención y la parte curativa, aunque el COVID ahora nos ha enseñado la importancia de la prevención y cuán necesario es justamente prevenir. Y aquí también es importante hablar sobre los determinantes de la salud, que no son más que todas esas condiciones, tanto socioeconómicas como culturales, ambientales, de vida, de trabajo, el acceso a los servicios, ¿sí? O factores biológicos propios de la persona, que van a tener influencia, sea positiva o negativa, en el estado de salud de las personas y de las poblaciones, cada uno en mayor o menor medida y con mayor o menor acercamiento en sí a la persona y a los problemas que pueda tener tanto él como su comunidad. Hablamos aquí de factores biológicos y de la carga o caudal genético que se presentan como determinantes fundamentales para la salud y en los cuales nosotros podríamos intervenir de manera positiva para justamente promover la salud, para recuperarla, ¿no? Entonces, consideramos aquí la diversidad genética, la diferencia biológica de género, que también es importante para el aparecimiento de determinadas condiciones, la nutrición, la dieta, y como características que influyen en el estado de salud. Tenemos también factores individuales y factores de preferencia en los estilos de vida, que es un factor muy importante, ¿no? Se hablaba antiguamente del factor biológico, los servicios, factores económicos, pero se incluyó también a los estilos de vida. ¿Y qué son los estilos de vida? Justamente esa conducta del individuo, las creencias, los valores, su bagaje cultural e histórico, que le permiten tener una percepción del mundo y una actitud frente a él y al riesgo y al cuidado de la salud, ¿sí? Desde una perspectiva de proyección hacia la salud futura, ¿no? Entonces, aquí se incluye también la capacidad de comunicación, la forma de enfrentamiento y manejo del estrés, la forma de adaptación
y el control que podamos tener sobre las circunstancias de la vida, es decir, la respuesta que tengamos nosotros ante estas situaciones que provienen justamente de ese bagaje histórico y bagaje cultural. Y estos estilos de vida van a estar condicionados justamente por el contexto social, que es quien da las pautas y moldea al individuo para entender determinado comportamiento como positivo o como negativo. Es decir, para permitir su realización o para restringir determinados comportamientos, ¿no? Entonces hablamos aquí, por ejemplo, del tabaquismo, ¿sí? Como una situación propia de el contexto, aunque pareciera que no, pero sí tiene una gran influencia del medio, ¿no? Hablamos de la desnutrición, del alcoholismo, la exposición a agentes infecciosos o tóxicos, la misma violencia que puede ser normalizada en determinados lugares. De hecho, en la mayoría de lugares se ve cada vez una creciente tendencia a normalizar los hechos de violencia. Hablamos también aquí de los accidentes, sí, que aunque tienen determinantes un poco más cercanos a estilos de vida y preferencias individuales, también tienen determinantes generales, ¿no? Como por ejemplo el acceso a los servicios básicos, el nivel de educación, el acceso a empleo, el acceso a la vivienda, el acceso a la información, la forma como se distribuyen los ingresos y los recursos, la manera como la sociedad tolera determinadas acciones, cómo respeta, cómo celebra eh, la diversidad de género, la diversidad de etnia, el culto, la diversidad de opinión, todos estos factores van a influir en la forma de vida o el estilo de vida de cada una de las personas. También es necesario reparar las influencias comunitarias del soporte social, ¿no? La presión que ejerce el grupo y hacia los comportamientos en salud de la persona, ¿no? La inmunidad de masa, la cohesión, la confianza social, las redes de soporte social y muchas otras variables que se asocian al nivel de integración social y la inversión en el capital social como ejemplos de determinantes de la salud, ¿sí? A este nivel, ¿no? Entonces, sabemos que el nivel de participación que tenga la persona en las actividades sociales, ¿sí? La forma como se integra a su familia, cómo tenga redes de amigos, cómo se integre a redes sociales, hablamos aquí de espacios de convivencia, van a tener un papel muy importante en los problemas de salud, ¿no? Como por ejemplo el infarto de miocardio, complicaciones del embarazo, problemas de salud mental, diabetes, ¿sí? El uso o abuso de sustancias, en fin, algunas, por citar ejemplos, ¿sí? Y cada de uno de ellos el poder notar la importancia que tiene justamente esta integración de la persona a los grupos sociales, ¿no? Em, Y la otra variable que es importante considerar es el acceso a los servicios de atención de salud, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de la provisión de servicios de inmunización, servicios de planificación familiar, programas de prevención y control de enfermedades prioritarias, las formas en las que cada sistema organiza su forma de atención en salud de cara hacia la población, va a influir también en el estado de salud de ese grupo, ¿no? Y también es importante considerar las barreras que pueden aparecer en el acceso a los servicios de atención en salud, ¿no? Barreras geográficas, barreras culturales, barreras económicas, ¿sí? El otro es la cobertura que se pueda tener, la calidad en el servicio, la oportunidad de tener acceso a una atención de salud que sea culturalmente adaptada y que estén al alcance de las actividades que realiza la comunidad. Otro aspecto son las condiciones de vida y del trabajo, que es un factor muy importante a considerar y que, bueno, ahora en el contexto de la pandemia se ha logrado también comprender y reinterpretar, ¿no? En cuanto a las condiciones de vida, el acceso a la vivienda en un ambiente que sea apropiado, adecuado, salubre, ¿no? Es importante aquí también considerar la composición, la estructura, la dinámica de la familia y cómo está también esa estructura a nivel comunitario, ¿no?
Y aquí los patrones de segregación social que también deben ser considerados. En cuanto al trabajo, el principal factor es el acceso a un trabajo digno y remunerado, ¿no? Y aquí adentro del trabajo, el tema de la calidad del trabajo, el ambiente del trabajo, la seguridad que pueda brindarse en el trabajo, tanto en la parte física como mental y como social, ¿no? Y lo otro es la capacidad de control sobre las demandas y presiones que el trabajo exija. Finalmente, la educación, entendida más bien como el acceso a oportunidades de capacitación o educación que sean equitativas para la población, garantizando en todo espacio justamente una calidad en la educación recibida. En cuanto a las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales, sí, vemos que estos son los grandes macrodeterminantes de la salud y que están asociados justamente a las características estructurales del grupo en el que la persona vive, ¿no? A su economía y a su ambiente, a las prioridades políticas y las decisiones de gobierno que se toman en ese conglomerado social y al referente histórico con el que cuenta. Aquí vemos cómo el concepto de población se convierte en un conjunto de individuos que tiene interacciones entre sí y con sus contextos, ¿no? Entonces, no es simplemente la convivencia, sino es la convivencia y la interacción que aparece entre ese grupo de personas. Y aquí la salud se va a entender como un componente esencial para el desarrollo humano, ¿sí? Y tenemos que considerar también las desigualdades en salud y la necesidad de lograr justamente esa equidad. Vamos ahora a intentar hacer una correlación justamente entre los determinantes de salud y lo que sucede en la pandemia con el COVID-19. Bien, entonces, para hacer este análisis, partamos de una pregunta, ¿no? ¿Nuestra sociedad favorece al COVID-19, la propagación rápida del COVID-19? Entonces, para poder contestar es importante entender cuál es el contexto en el que aparece la pandemia, ¿no? Estamos hablando de que las pandemias, o la pandemia no es algo nuevo, ¿no? Ya hemos tenido ya algunos referentes históricos de pandemias que han ocurrido años anteriores, ¿sí? Y que todas ellas han generado justamente impacto, crisis y movilización de recursos, pero ninguna hasta ahora con lo que se ha visto actualmente en esta pandemia por COVID-19. Entonces, ¿cuál es el contexto de la pandemia? Tenemos aquí algunos aspectos que yo he querido destacar, ¿no? La sobrepoblación y la urbanización, la alta movilidad, el envejecimiento, la deuda, conflictos, el cambio climático, bueno, ahí es virus, no es virus, en el virus globalizado y sistemas nacionales, la digitación, el acceso a la información. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este contexto, por ejemplo, cuando hablamos de eh, la sobrepoblación y urbanización, ¿sí? Vemos cómo la transmisión del virus se produce de persona a persona, ¿no? Necesita de un portador, necesita de un vector para ser transmitido a otra persona y justamente esa es la característica de la infección por el coronavirus, ¿no? Entonces, al necesitar esta transmisión de persona a persona, ¿sí? Algo que va a favorecer la transmisión justamente va a ser el mayor contacto. Y si consideramos que el coronavirus llega a un mundo bastante poblado y muy urbanizado como en ninguna época previa de la historia, con un crecimiento demográfico que en muchas partes de la Tierra es bastante pronunciado aún, ¿no? Con una proyección de crecimiento poblacional en más de 2.000 millones de personas para el año 2050, ¿sí? Y con la aglutinación o condensación de población en determinados sectores, pues entendemos nosotros que es altísima la probabilidad justamente de contagio, de contaminación en estos lugares, ¿no? Y eso explicaría también cómo ha habido un crecimiento rápido en determinados países, ¿no? Y consideremos que la
proyección justamente es a que esto sea una situación que se mantenga, ¿no? Que cada vez se concentren muchas más personas en las ciudades y estas sean cada vez mucho más grandes, ¿no? ¿Qué dice la estadística? Que el 55% de la población mundial vive en zonas urbanas y que esta proporción va a alcanzar el 68% para el año 2050. Esto según las proyecciones de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esta tendencia lo que ha permitido es que la pandemia ponga en evidencia que las sociedades nuestras, al ser tan urbanizadas, pues requieren redes de protección para justamente defenderse ante los problemas que puede traer esta hiperglobalización, ¿no? Porque lo que hace justamente esto es dejar expuestas justamente sus deficiencias para poder responder con eficacia a los problemas que una situación global pueda, como el COVID, nos pueda plantear, ¿no? Y obviamente el gran desafío que representa justamente esta condición demográfica para la salud pública. El otro factor del que hablábamos es la alta movilidad y la movilidad por migración, ¿no? Entonces aquí hacemos una diferenciación. La primera movilidad es con o debido al turismo y la movilidad por migración, ¿no? Ambas con gran flujo de personas, ¿no? Esta misma sociedad urbanizada de la que hablábamos nosotros eh, tiene la característica de que se puede desplazar y lo hace en gran número de un lugar a otro y también lo hace a una gran velocidad, ¿no? Entonces, es decir, cubren mayores distancias con más personas y en menor tiempo, ¿no? Miren que el turismo internacional, ¿sí? Alcanza un total de 1.400 millones de personas viajando, eso para el año 2018, ¿no? Y el crecimiento está proyectado o estuvo proyectado a un ritmo de un 6% anual. Y obviamente hay países que son los que son preferidos por el turismo, ¿no? Y dentro de ellos está Francia, está España, Estados Unidos, China y también Italia. Y miren que coincidencialmente son los mismos países que estuvieron liderando justamente, miren, España, Italia, el número de contagios actualmente, Estados Unidos y China, donde fue el epicentro de la pandemia, ¿no? Y lo otro es el que se moviliza, pero no por turismo, sino por migración, ¿no? Y que ahora, bueno, en el contexto de la pandemia, eh, ha sido un grupo muy vulnerado y muy golpeado en el sentido de que muchos han sido forzados a volver a sus países de origen, sí, la misma situación de confinamiento, del encierro, que ha impedido que este grupo poblacional eh, pueda seguir laborando en las actividades que normalmente se desempeña. Entonces, todo esto tiene un impacto en este grupo que de por sí tiene ya muchos factores de riesgo, pese a que tanto el turismo como la migración son elementos que apoyan fuertemente a las economías de los países, ¿no? Dicen a los organismos internacionales que dan cierta estabilidad económica a los lugares que son receptores de, sea de migrantes o de turistas, ¿no? El otro es el envejecimiento poblacional. Obviamente, si vemos que, de acuerdo a lo que mostró la pandemia, desde un inicio, las personas mayormente afectadas son los mayores de 65 años. Y nosotros estamos viendo cómo hay una tendencia global hacia el envejecimiento de la población, ¿no? Para el año 2019, la proyección que hacía la ONU era de una persona de cada seis en el mundo que va a ser mayor de 65 años alcanzado el año 2050, ¿no? Y ese año el número era de uno por cada 11. Entonces, miren, de uno por cada 11 a uno por cada 6 es un incremento considerable de la población que va a ser adulta mayor, ¿no? Y ese mismo año, el 2019, el hecho histórico en cuanto a la demografía de la población mostraba que por primera vez en la historia, ¿sí? Había más personas de más de 65 años que personas de más de 5
años. Este envejecimiento poblacional no solo es en relación al COVID, ¿no? Sino también en cuanto a muchos otros factores sociosanitarios y socioeconómicos, ¿no? Esta tendencia de las poblaciones hacia la longevidad que se va viendo en mayor o menor escala en los diferentes países, se ve favorecida justamente por el incremento en la expectativa de vida. Hoy en día las personas de la tercera edad representan un poco más de la quinta parte de la población en 17 países, pero la proyección es que esta representatividad de más de la quinta parte sea para el año 2100 eh, la constante en 155 países, es decir, un 61% de la población mundial que va a ser mayor a 65 años. Entonces, esto obviamente plantea nuevos desafíos por los cambios de los perfiles epidemiológicos, por el tema del aseguramiento, el tema de las fuentes de empleo, ¿sí? La estabilidad económica, que representarán un reto para los gobiernos y para los sistemas de salud, ¿no? El ejemplo más clásico aquí es el continente europeo, ¿no? Que ustedes han visto que tuvo una gran cantidad de pacientes contagiados y de fallecidos, justamente porque es una población que está envejeciendo. Para el año 1950 apenas el 12% de la población tenía más de 65 años en Europa, ¿sí? Pero las bajas tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida lo que han hecho es duplicar esta proporción para nuestro tiempo, y la proyección para el 2050 es que se triplique el número de o el porcentaje de población adulta mayor en Europa. El siguiente factor es justamente la deuda externa, y aquí también hablaríamos de la guerra comercial, ¿no? En el año 2008 vivimos una crisis financiera que causó una recesión en la economía a nivel global, de la cual muchos países estaban recuperándose. Sin embargo, la venida de la pandemia por el COVID lo que ha conseguido es imponer también una recesión económica, pero a gran escala primero y luego en tiempo récord, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Que en cuestión de días o de semanas la mayor parte de la actividad económica se frenó, ¿no? Se frenó el comercio, se frenó la producción y se frenó la movilidad interna, es decir, todas las fuentes de ingreso o la mayor parte de las fuentes de ingreso de la población, mucho más en el caso de nuestros países en donde hay una altísima tasa de subempleo, ¿sí? Pues esta paralización de actividades tiene pues un impacto económico muy fuerte, y de hecho un impacto sobre la salud de las personas, ¿no? Además es importante considerar que esta situación de paralización económica lo que hace es forzar también a los estados justamente a la creación de bonos y de subsidios para mitigar en algo a las personas que no pueden tener ingresos durante la pandemia, pero eso implica necesariamente eh, el conseguir recursos de otro lugar, y esto a través del incremento de impuestos o recurriendo al endeudamiento internacional, ¿no? Que para la fecha ha alcanzado su máximo histórico de un 70, sí, perdón, 170% del PIB a nivel mundial, ¿no? Y la deuda total y global pública y privada, o pública y privada, para el año 2019 ascendía a cerca de 188 billones, perdón, 188 billones de dólares, lo cual es equivalente al 230% del PIB global, ¿sí? Como una alternativa que los gobiernos plantean justamente para sus planes y programas sociales, ¿no?
Otro tema que también se plantea aquí en este contexto es el cambio climático, que era justamente el tema álgido antes de la pandemia, ¿no? Un medio ambiente muy golpeado, un aire muy contaminado, en el cual las personas viven, sumado a esto, lugares en los cuales las mismas crisis sociales, sumadas a los eventos naturales de sequía, incendios, ¿sí? Entonces sequía, el incendio, el hambre, el conflicto, la movilización o el desplazamiento de la población, lo que hace es volver mucho más débiles a los servicios de salud y dejar sin acceso a la atención básica a muchas personas, ¿no? ¿Qué dice la OMS? Que 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado y que el aire contaminado es una de las principales causas de muerte prematura de las personas, ¿no? Entonces, eso es una amenaza real, una amenaza que está presente y que puede complicar también el curso de de la pandemia. Eh, no sé si el espacio sea el propicio, pero aquí también se puede hablar, por ejemplo, de la resistencia bacteriana, ¿no? Que también es un problema que deriva del uso irracional de antibióticos, ¿sí? Que es una situación que puede complicar el curso de la pandemia porque determina justamente los fracasos terapéuticos de enfermedades que actualmente son tratables o dificultan mucho más su manejo y su tratamiento, especialmente, por ejemplo, problemas respiratorios como tuberculosis o como las mismas neumonías adquiridas en la comunidad, que cada vez se ve más frecuentemente, que son causadas por bacterias con resistencia bacteriana. El otro factor es la individualización o la particularidad de los sistemas de salud, ¿no? El virus es globalizado, la transmisión es globalizada. Sin embargo, la respuesta que depende del sistema de salud sí es propia de cada país. Pese a ello, hemos visto algunas situaciones que han ido en cadena, ¿no? Como por ejemplo el cierre de fronteras que empezó en China y que luego se extendió a los Estados Unidos y que de ahí poco a poco ha sido la tónica en los diferentes países, ¿no? Como una respuesta para evitar el confinamiento. Y lo otro ha sido las medidas de aislamiento que se han cumplido en mayor o menor medida en los diferentes lugares, ¿no? Desde situaciones extremas, a lo mejor como en una de las Coreas, o lugares en los que no ha habido restricción. Entonces, cada sistema de salud responde de manera muy particular a la pandemia e impone sus medidas de control. Recordemos que no solo es el análisis desde el contexto biológico de la pandemia, sino también el impacto económico que tienen justamente estas medidas de control de propagación de la, la pandemia, ¿no? Y finalmente, pues el vivir en un mundo completamente digitalizado y con acceso a la información, pues es algo que puede verse como positivo porque facilita el tener información confiable de buena mano, pero que también puede permitir en este sentido la desinformación de la población al tener un exceso de información de la cual muchas veces eh, podemos decir que no es confiable, ¿no? Entonces, el no poder discernir entre toda la información puede generar también caos y confusión. Es importante el análisis de este fenómeno de digitalización y globalización, puesto que si bien eh, este avance tecnológico ha permitido tener un contacto más cercano con personas en otros lugares, ha permitido también la organización de algunas manifestaciones sociales, que puede, sin embargo, esconder mecanismos muy sofisticados de monitoreo,
sí, tanto individual como colectivo en tiempo real de lo que las personas están haciendo, ¿no? Y esto lo que hace es aumentar justamente las medidas de control y reducir cada vez la autonomía y el espacio propio, ¿no? Puede ser también una forma muy sutil para esconder formas muy sofisticadas de violaciones de derechos, ¿no? Entonces, especialmente eh, en sociedades que tienen una predisposición justamente a la violación de derechos, que pueden hacer uso de estos recursos justamente para temas de vigilancia o temas de control de masas. Entonces, ese es uno de los riesgos también de la digitalización en la era actual, que puede o debe también ser considerado dentro del análisis de lo que pueda devenir a futuro en la época post pandemia. Y bien, finalmente les invito a hacer este mismo análisis del contexto de la pandemia, pero ya a casa adentro, ¿no? Es decir, acá, ¿qué es lo que sucedió en el Ecuador? No, no tenemos acá eh, ciudades grandes con extremada urbanización y sobrepoblación. Sin embargo, sí se puede ver, especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, lugares con bastante confinamiento, aglomeración de personas, lo cual sí se muestra como un espacio muy propicio para la propagación del COVID-19 alrededor de las grandes ciudades, en los suburbios o en las zonas urbano marginales, especialmente, insisto, en las ciudades de Quito y Guayaquil, sin que eso implique que también puedan existir en otras de las ciudades relativamente grandes que podría tener nuestro país, ¿no? El tema de la movilidad, aunque si bien se limita mucho el tema del ingreso de extranjeros por turismo, pero sí tenemos nosotros una alta afluencia de eh, personas que llegan a nuestro territorio, ¿no? Entonces dejamos nosotros de ser un país que enviaba migrantes hacia el exterior para ser un país que empezó a recibir migrantes en su territorio. Y esto obviamente con todas las consecuencias posibles y negativas que trae el fenómeno migratorio, pero que representa un, una condición que debe ser considerada y analizada, sobre todo cuando hablamos de el acceso a la salud y de los servicios que presta el sistema de salud. El envejecimiento poblacional todavía no es la tónica aquí en el país, sin embargo, tiene esa proyección y sí se está viendo ya cambios en la pirámide poblacional, lo que empieza a ensancharse en su parte central con una tendencia hacia el ensanchamiento, hacia las edades más avanzadas. No es un problema muy palpable aún, pero que tiene esa proyección en nuestro país. El tema de la deuda externa, que es algo por todos conocido, es de los nuevos endeudamientos producidos por el Estado para ir financiando algunas de las eh, más que obras sociales, consecuencias de la corrupción, pero que a la larga es deuda, ¿no? Y hemos visto cómo se justifica el endeudamiento con el tema del pago a los profesionales de la salud. Sin embargo, eh, lo que se está haciendo, y con una opinión muy personal, justamente es pagar el precio de la corrupción. Eh, el tema del cambio climático y la contaminación, que es un factor que se lo evidencia mucho más en las grandes ciudades. Y algo que sí se mostró es justamente la situación de nuestro sistema de salud, ¿no? Con la posibilidad de colapso ante el incremento en el número de los casos, ¿sí? Y el caos que se generó en determinado momento por el crecimiento acelerado de los contagios y personas que requerían salas de terapia intensiva. Si bien el sistema de salud está un poco mejor organizado, pero bueno, el factor monetario es un factor muy importante y determinante
a la hora de la integración adecuada de la, de la red de salud, ¿no? Entonces, es un factor muy importante que tiene que ser considerado. El, fuimos testigos de la falta de insumos, de la falta de medicamentos, ¿sí? De la falta de recursos, es decir, de un pobre financiamiento y como siempre una pobre eh, inversión en salud, pese a que ha habido incremento en la inversión en salud, sin embargo, todavía se nota que faltan recursos que deben ser invertidos y la necesidad de ir fortaleciendo el primer nivel de atención justamente para poder dar soporte a, a esta situación y ahora con lo que se nos venga en la época post pandemia en cuanto al seguimiento y los problemas de salud que derivarán de, de todo lo que está ocurriendo ahora en este momento, ¿no? Eso a manera así muy general, en cuanto a los determinantes de la salud, pues queda la inquietud ya para que podamos nosotros también un poco ir contextualizando estos conceptos que a veces no son eh, temas que parezcan importantes, pero que a la larga tienen un enorme peso y repercusión en las condiciones de salud, ¿no? No estamos estudiando, recuerden, nosotros a la enfermedad, sino a la persona enferma. Y esa persona enferma tiene un bagaje histórico, un bagaje cultural, tiene condiciones sociosanitarias, socioeconómicas muy particulares y muy propias, dependientes de él y obviamente de su familia y de su comunidad, y que tienen que ser considerados en el momento en el que se busca primero identificar los problemas y luego plantear soluciones que resulten efectivas, eficientes y adecuadas para las personas y las comunidades. Queda la invitación para que profundicen un poco más en el tema, ¿sí? Y pues abierto el espacio para consultas a través del correo, pues estaré muy gustoso en poderlas responder. Muchas gracias por el tiempo y espero que lo que compartimos el día de hoy haya sido para ustedes de utilidad. Que tengan una feliz semana.